20. Un progresista a contrapelo, las reformas de Rivadavia. Como sabemos, el Cabildo porteño eligió gobernador a Martín Rodríguez, otorgándole amplias facultades para imponer el orden. En virtud de ellas suspendió la libertad de imprenta, dictó una ley de ministerios, suprimió los cabildos de la provincia de Buenos Aires poniendo fin así a una institución secular heredada de España, reglamentó la elección de representantes y gobernadores, disponiendo asimismo una amnistía, que se recordó como ley de olvido. Desde el 28 de julio de 1821 fue ministro de Rodríguez un hombre que imprimiría al gobierno de este un definido estilo, cuya apreciación divide todavía las opiniones de los argentinos, Bernardino Rivadavia. O, para ser más preciso, Bernardino González Rivadavia. Nacido en Buenos Aires el 20 de mayo de 1780, en mayo de 1821 llegaba de Europa a su ciudad natal. Traía el prestigio que, entre el grupo ilustrado que formaban los unitarios porteños, le reportaba el hecho de haber tratado con figuras destacadas de la política, las ideas y la economía europeas, habiendo leído a poco de aparecer obras que aquí significaban aún novedades, siendo comentadas con admiración por quienes vivían pendientes de ellas en este rincón del mundo. Rivadavia era un tanto prosopopéyico, amigo del boato y un trabajador infatigable, capaz de redactar personalmente infinitos decretos sobre los temas más variados, que iban desde los relativos a las ochavas de las esquinas, hasta aquellos que concernían a la organización interna de la Iglesia Católica. Su empuje legislativo fue arrollador. Deslumbrado por la perspectiva de alcanzar, en breve tiempo, el progreso que las ideas en boga prometían al hombre del siglo XIX, prescindió de los datos que le ofrecía la realidad concreta del Río de la Plata, quiso abolir tradiciones arraigadas y, naturalmente, suscitó primero el recelo y después la resistencia de una población, cuyas costumbres se propuso alterar drásticamente y para siempre. Expuesta brevemente, la tarea reformista de Rivadavia cristalizó en las medidas ya señaladas y en las que siguen, muchas de las cuales no sobrevivieron a su gestión. Firmó el decreto de erección de la universidad, cuya creación confiara Pueyrredón al presbítero José Antonio Sáenz, en 1816. Fundó la Sociedad Literaria, el Banco de Descuentos, la Academia de Jurisprudencia, la de Medicina, una escuela de declamación y acción dramática, fundando asimismo la Sociedad de Beneficencia, que reemplazó a la Hermandad de Caridad del tiempo colonial. Reformó el ejército, disminuyendo sus efectivos y cambiando el modo de reclutarlos. Y, fundamentalmente, encaró una reforma religiosa que merece graves objeciones pues, al emprenderla, invadió una jurisdicción que de ninguna manera competía al gobierno civil, amén de haber constituido un auténtico despojo de los bienes pertenecientes a las órdenes regulares. Inspirado en el pensamiento de Juan Antonio Llorente, un cura español, masón, que había colgado los hábitos, confiscó las propiedades de diversas congregaciones religiosas, suprimió la de los betlemitas que se encargaban de atender hospitales y prohibió la existencia de frailes menores, es decir, de aquellos que se preparaban para profesar. Estableció números mínimos y máximos de religiosos por cada convento, determinando así la desaparición de varios de ellos. Las relaciones de la Iglesia argentina con Roma y de las órdenes con sus respectivas casas matrices estaban interrumpidas, pues se mantenían a través de España, gobernando la diócesis de Buenos Aires el presbítero Mariano Medrano. Este dirigió a las autoridades una enérgica súplica, a fin de que las reformas quedaran sin efecto. Rivadavia, como respuesta, pidió se lo expulsara del país y se expropiasen sus bienes. Aunque estas sanciones no llegaron a aplicarse, Medrano fue destituido del cargo, siendo reemplazado por Diego Estanislao de Zabaleta, un clérigo adicto al gobierno. Tal reforma eclesiástica desató una enconada batalla de prensa. La defendían el periódico oficial La Gaceta y el joven Juan Cruz Varela, que dirigía el Centinela. La atacaban, en cambio, Fray Cayetano Rodríguez, desde el día, y, en primer lugar, Fray Francisco de Paula Castañeda, que se valía para ello de múltiples publicaciones, alimentadas por su pluma fértil y aguerrida. Castañeda era franciscano, había fundado una escuela de dibujo y se lo estimaba como excelente predicador. Pero, impulsado por las circunstancias, se transformó en un periodista temible. Las hojas que creó para sostener su causa tenían nombres extravagantes y llamativos, por ejemplo, el desengañador gauchi político, Doña María Retazos, la matrona comentadora o la guardia vendida por el Centinela. Y, en realidad, tales títulos eran bastante más largos que la forma sintética en que los he mencionado.
Así el desengañador, se llamaba, en su versión completa, desengañador gauchipolítico federimontonero, chacuaco oriental, chotiprotector, putirepublicador de todos los hombres de bien que viven y mueren descuidados en este siglo XIX de nuestra era cristiana. En virtud de la ley de prensa, que dictara a principios de su gestión, Rivadavia prohibió la impresión y circulación de los periódicos de Castañeda, prohibiendo incluso que éste escribiera y ordenando su destierro. Años después, con el triunfo de los federales, Fray Francisco volvió al país, se radicó en Santa Fe y murió rodeado de la mayor consideración. La resistencia a las reformas de Rivadavia no quedó circunscripta al papel impreso. Gregorio Tagle, exministro de Pueyrredón, organizó una revolución contra el gobierno, que estalló el 19 de marzo de 1823. Aunque los revolucionarios que usaron escapularios como distintivos llegaron a apoderarse del cabildo, atacando el fuerte, las autoridades conocían sus planes y la revolución fracasó. Fugado Tagle, Rivadavia hizo fusilar a Francisco García, José María Urien y Benito Peralta, partícipes del intento, poniendo precio a la cabeza de su jefe. Desde mediados de 1822 gestionaba Rivadavia un préstamo de la banca británica. Por intermedio de cierto consorcio privado tomó contacto con la Baring Brothers y C.O., concretándose la operación en 1824. Consistió esta en un préstamo de 1 millón de libras esterlinas, del cual retuvo el banco 30.000, en concepto de ganancia adelantada, y el consorcio intermediario 120.000 como comisión, correspondiendo el saldo al gobierno de la provincia, que lo percibió parcialmente, en cuotas irregulares y discontinuas, cuyo cobro insumió reiteradas negociaciones. El destino de los fondos consistía en la construcción de un muelle, la instalación de cañerías para aguas corrientes y la erección de un pueblo ribereño, no habiéndose llevado a cabo ninguna de esas obras. Como garantía de pago, se ofrecieron las tierras públicas provinciales que, así, quedaron indisponibles. Previendo tal situación, Rivadavia dictó la ley de enfiteusis. Enfiteusis es un derecho real que no confiere a su titular la propiedad plena del inmueble poseído, de manera que se acudió a dicha figura jurídica para que los campos afectados a la deuda con los ingleses no permanecieran inactivos, pudiendo ser concedidos con las restricciones al dominio que derivaban de ella. En septiembre de 1822, Pedro de Braganza declaró la independencia del Brasil, en una decisión conocida como Grito de Ipiranga, ya que tuvo por escenario las márgenes de un arroyo con ese nombre. A todo esto, en España se había producido una revolución contra Fernando VII, encabezada por el teniente coronel Rafael del Riego. Ello ocurrió en enero de 1820 y el pronunciamiento, de avanzadas ideas liberales, logró imponerse, reimplantando la Constitución de 1812, que Fernando VII derogara. Este, sin embargo, seguía siendo popular entre los españoles, a quienes disgustaba, por otra parte, la furia antirreligiosa de los revolucionarios. Las monarquías europeas acordaron enviar contra los mismos un ejército francés, al mando del duque de Angulema y conocido como los 100.000 hijos de San Luis, que repuso en el trono al rey Fernando, en 1823. Un nuevo Congreso General es convocado en Buenos Aires, a instancias de Rivadavia, en febrero de 1824. El autor de la iniciativa, sin embargo, no estaría en su cargo al momento de concretarse esta, ya que en abril de ese año concluía su periodo el gobierno de Martín Rodríguez. Elegido en su reemplazo el general Las Heras, Rivadavia no aceptó el ofrecimiento que se le formulara para permanecer en el puesto que ocupaba, embarcándose hacia Europa a fines de junio, en calidad de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante Londres y París. Pocos años antes de ser nombrado Rivadavia ministro de Rodríguez, llegó a Buenos Aires un personaje enigmático, cuya verdadera identidad aún es motivo de conjeturas. Pues no falta quien afirme con convicción que era el Delfín de Francia, hijo de Luis XVI y María Antonieta decapitados por la Revolución de 1789, es decir Luis Carlos de Borbón, heredero al trono que, en caso de ascender a él, hubiera reinado como Luis XVII. El pequeño permaneció prisionero en la Torre del Temple. Allí quedó cuando sus padres fueron trasladados a la consejería, al cuidado del zapatero Simón y su mujer, matrimonio siniestro que le deparó un trato cruel. Y allí se dijo que murió. Pero, pasado el tiempo, al ser exhumados los restos del presunto Delfín, se habría comprobado que no pertenecían a una persona de su edad y contextura. El hombre que arribó a Buenos Aires en 1818, era un ingeniero, retirado de la Marina francesa,
que llevaba por nombre el de Pierre Benoit. Una familia de ese apellido lo había educado con esmero, invirtiendo en ellos sumas cuyo origen nadie supo. En algún momento, el mismo Napoleón se interesó porque a los Benoit nunca les faltaran medios para vivir con desahogo. Pierre tenía la edad que habría tenido el Delfín. Aquí se casó con María Josefa de las Mercedes Leyes, naciendo 2 hijos del matrimonio. Se desempeñó en el departamento de ingenieros de la provincia, pintaba cuadros con motivos navales y diseñó el frontispicio de la catedral porteña. El 22 de agosto de 1852 llegó a su casa un médico francés, con el cual se reunió a solas y del que recibió una medicina que le causó la muerte. El misterioso marino apenas si reveló a sus hijos que en su pasado había una gran tragedia y jamás les permitió que aprendieran su lengua. Para firmar aquellos óleos que pintaba se valía de las iniciales LCRFPB, cuyo significado, según algunos, sería el siguiente: Luis Carlos Rey de Francia Pierre Benoit.